Haré una oración, amados. Abba, háblanos por medio tu bendito Ruach HaKodesh. No queremos oír palabra de hombre. Toda Gabaya Hamashiach, porque eres bueno. Amén. Veo amén. Siéntense, por favor, amados hermanos, hermanas. Su servidor, doctor Javier Palacios Celorio, Roé de la Keilah Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar. Hay videos, audios, apuntes que puede usted bajar, copiar, regalar. Hágalo con toda confianza. En esta congregación no se hace negocio con la palabra del Todopoderoso. Vamos a ver este tema que me interesa mucho compartirles. Bendito es el Abacados, en nombre del Todopoderoso, sobre una reflexión para líderes. Tú que eres Roe, o sea, pastor, anciano, encargado de obra, líder de algún ministerio aquí y allá, pero no solamente en la Keilah, sino en tu hogar como papá. Y si no vive ya el papá, como mamá, eres líder, hermana. Entonces ese tema pues es para todos, por así decirlo. Y bueno, la intención es irnos centrando bien, que hagamos bien nuestro trabajo los líderes y que pidamos siempre iluminación al Ruach HaKodesh para hacer bien las cosas y que todo salga bien por bienestar, valga la redundancia, del pueblo. Ahora, quiero comenzar voy a ir por reflexiones. La primera reflexión: todos los que somos cabeza de ministerio, sea el que sea, tenemos que interceder por los hermanos que lideramos. Eso es algo característico de un verdadero líder, que intercede por los que liderea. Si tú no has intercedido, entonces empieza a interceder. Pero en el caso mío, tengo que poner el ejemplo. Yo intercedo todos los días por toda esta amada Keilah local y la Keilah mundial de Gozo y Paz. Entonces, si tú eres cabeza de ministerio, tienes que interceder por los que lidereas. Eso es algo hermosísimo. Y con eso se nace. Yahshua pone eso en nosotros. Hay unos audios que le titulé Intercesor, para que los estudien, por favor. Como reflexión número 2, tenemos que ser excelentes. Pero no por ego, no por orgullo, no. Tenemos que ser excelentes, extraordinarios, y vuelvo a repetir, no malentiendan. Es decir, dar más de lo ordinario, dar más de lo común a lo que estamos acostumbrados. El Eterno nos saca de nuestro confort y nos pone como cabeza. Y muchos quisieran ser cabeza, pero no quieren el compromiso de ser intercesores y de todo lo que voy a mencionar. Entonces no se puede. No se puede, o sea, la persona que sea cabeza tiene que interceder y tiene que ser una persona excelente. Tiene que dar un testimonio excelente. De hecho, el que anhela ser Roe tiene que ser marido de una sola mujer. Tiene que no ser dado al vino. Eso dice la bendita Tanaj. Entonces, tenemos que dar más de lo ordinario. O sea, dar el extraordinario, por así decirlo. Si no se hace el extraordinario, entonces la persona no sirve. Si la persona llega a su ministerio tarde, si no prepara siquiera el lustrar sus zapatos antes de Shabbat y todo aquello, ni siquiera puede anhelar un puesto mayor. Pero a ti te toca hacer eso según el puesto que tengas, te haya puesto aquí en la congregación, allá en las congregaciones diversas de Gozo y Paz, o como líder de familia. Ahora, reflexión siguiente. Cuando se va a iniciar algún proyecto, el líder tiene que convocar a ayuno y oración. Se va a iniciar un proyecto, por ejemplo, se va a hacer una campaña, se van a repartir tarjetas, se van a repartir discos, libros de la Keilah, que es la Torah. Entonces hay que convocar antes a ayuno y oración. Se va a grabar un nuevo disco, se convoca ayuno y oración. Se va a iniciar X actividad en la Keilah o en tu propia casa, hacer ayuno y oración. Fuera del Shabbat van a iniciar un negocio, hay que convocar ayuno y oración. A tu propia familia, convoca a tus hijos a ayuno, eso es hermoso. Convoca a tus hijos a oración. Levanten altar también en sus casas, en sus hogares, hermanos. Como número siguiente, Yahweh, quien es Yahshua HaMashiach, toma en cuenta la actitud humilde en estos casos.
Es decir, cuando se convoca. Y no nada más convocar para que se va a iniciar algún proyecto. O sea, el eterno Yahweh, Yahshua, toma en cuenta la actitud humilde, no la orgullosa. Porque Él resiste a los soberbios, de eso dicen Proverbios. Hay un tema que le titulé Orgullo, está en la página gozoypaz.mx. Si nosotros tenemos una actitud humilde, Él lo toma en cuenta y entonces viene la braja, viene la bendición del Todopoderoso. Número siguiente, y tómenlo en cuenta: no trates de realizar el trabajo solo. Si uno trata de realizar el trabajo solo, es porque la persona es orgullosa. Piensa que los demás no sirven para nada y que Él es solamente el único llamado del Eterno. Entonces, no trates de realizar el trabajo solo. Pide ayuda primeramente a Yahweh y busca a otros obreros, pero más bien el Eterno puedes orar a Yahweh para que envíe otros obreros. Yo estoy muy contento porque ahorita los Roim a nivel mundial me están ayudando bastante bien. Ellos vinieron a la congregación, fueron ministrados por un servidor, desde luego primeramente por el Ruach HaKodesh de Yeshua Mashiach, tú le conociste como Espíritu Santo. Fueron ungidos con aceite, ministrados en la enseñanza, se les regaló material, etc. Entonces yo pedí al Eterno que me enviara ayuda, porque solo no se puede ahora con una obra tan grande como es esta. Bendito es el nombre del Abacados. Número siguiente, reflexión siguiente. Yahweh bendice a su pueblo a través de las autoridades que ha puesto. Eso es definitivo. Estoy hablando de creyentes ahorita, no me quiero meter con autoridades, me refiero a las autoridades federales, estatales, municipales, no. Estoy hablando de creyentes nada más. Yahweh bendice a su pueblo a través de las autoridades que ha puesto. Entonces, nosotros como líderes, si tú te puso como papá, como mamá, líder de un ministerio, eres roe, un pastor, un saquén, un anciano, bueno, tenemos mucha responsabilidad. Tenemos que mantenerlos limpios en espíritu, en alma, en cuerpo, nuestra vista, nuestras manos. Todo nuestro ser tiene que estar limpio para que seamos canal de bendición para el pueblo. Repito, Yahweh bendice a su pueblo a través de las autoridades. Y esto que voy a decir es muy importante, amados hermanos, hermanas en Yahshua Mashiach. El Eterno bendice a su pueblo a través de las acciones de las autoridades. Nuestras acciones siempre deben ser buenas. Tenemos que dar buen testimonio, hermanos, hermanas. Otra reflexión más. Yahweh obra por medio de quienes ha delegado su autoridad. Es decir, bendice a su pueblo a través de las autoridades, pero Yahweh obra por medio de quienes ha delegado su autoridad. Eso lo tenemos bien comprobado. Aquí es una congregación seria, pero no amargada. Es decir, ministramos la santidad, pero no estamos amargados. Somos felices, somos contentos, estamos contentos guardando la bendita Torah. Entonces, repito esta reflexión: Yahweh obra por medio de quienes ha delegado su autoridad. Él delega autoridad. Y entonces el líder, por así decirlo, principal, él delega con el aviso del Ruach HaKodesh otra autoridad más, autoridades que sean ayuda, obreros dignos de serlo. Entonces, no se olviden, hermanos, que son líderes. Yahweh obra por medio de quienes ha delegado autoridad. Entonces tú tienes que dar un testimonio intachable, intachable. No somos perfectos, porque perfecto solamente es Yahweh Sebaot. Sin embargo, Él nos dice que seamos perfectos. Ya lo expliqué, que lo que aprendamos de Torah lo llevemos por obra. Y tenemos que dar un testimonio. Nuestra esposa tiene que dar un testimonio, los que somos Roín, intachable. Nuestros hijos, etcétera, tienen que dar un buen testimonio. Ahora, todos los que somos líderes, otra reflexión, tenemos que tomar seriamente el pecado y afrontarlo. Cuando hay pecado en tu casa, papá, mamá, tienes que afrontar seriamente el pecado, no solaparlo, no apapacharlo, y afrontarlo. Igual el roe, igual el anciano, igual el líder de ministerio. Entonces nosotros no toleramos el pecado, lo afrontamos, tomamos seriamente el pecado, decimos: hay esto, ¿qué te pasa? Tienes que rectificar, tienes que arrepentirte ante Yahshua Mashiach.
Ahora, otra cosa que tenemos que tener los líderes es evitar insensibilizarnos ante el pecado. O sea, no tolerar el pecado es una cosa, pero no acostumbrarse al pecado, porque pues eso sería catastrófico para el pueblo. O sea, evita insensibilizarte ante el pecado. No digas, bueno, otros fornicaron, no hay problema. No, sí hay problema. O esto, no, hay problema. Entonces hay que afrontar el pecado. O sea, pero no te insensibilices ante el pecado, porque eso lleva a muerte eterna. Una reflexión más. Dolerse del pecado del pueblo es humillarse ante el Todopoderoso. O sea, si yo me duelo ante el pecado de alguien aquí o en la Keilah mundial, yo me humillo ante el Todopoderoso. Y voy a decir algo que es real. Cada vez que alguien ha cometido un pecado aquí o allá, yo he llorado, aunque no lo creas. Tú vas a decir, pero qué exagerado. No, es que las almas duelen. Para eso fui llamado. Tal vez tú no me entiendas porque no has sido llamado para esto, pero el Eterno ve mi posición, o sea, que me humillo ante su presencia y digo, pero ¿cómo es posible que este que se decía hermano haya pecado? ¿Cómo es posible que esta que se decía hermana haya pecado? Entonces, tú que eres líder en tu casa, aquí, etcétera, no te insensibilices ante el pecado y humíllate por el pecado. La salvación es personal, pero el Eterno toma en cuenta si nos humillamos ante el Eterno por el pecado de los demás. Moisés lloró muchas veces por el pecado de Israel, del pueblo de Israel que él sacó de Egipto. Otra reflexión más. Recuerden, amados líderes, que siempre el mundo va a tratar de frustrar los propósitos de Yahshua. O sea, el mundo, el diablo va a tratar siempre de frustrar los propósitos de Yahshua Mashiach. Siempre. Entonces tú como líder tienes que mantenerte más fuerte que los demás. No puedes darte el lujo, por así decirlo, un permiso para pecar. Eso sería catastrófico. Tú tienes que estar más fuerte. ¿Y cómo se logra eso? Orando todos los días y en todo momento. Recuerda, el mundo, ¿quién es Hasatán? Yahshua Mashiach reprenda. Recuerda que Yahshua dijo, el príncipe de este mundo va a tratar siempre de frustrar los propósitos de Yahshua. Entonces no lo permitas como líder, no toleres el pecado. Reflexión siguiente. Busca como líder dirección de Yahweh y no tomes el consejo de los incrédulos. ¿Para qué vas a aconsejarte con alguien que no sabe o que no cree en Yahshua? O sea, busca la dirección de Yahweh y no tomes en cuenta el consejo de los incrédulos, ni de chiste lo tomes. Porque si no te vas relajando, se va haciendo más light, más ligero, por así decirlo. Recuerda lo que dijo Yahshua HaMashiach, por los frutos los conoceréis. Entonces hay que dar frutos. Entonces tú toma en cuenta el consejo de los sabios. Y una persona sabia, según Proverbios 1:7, es el que teme a Yahweh. Reflexión siguiente. El mundo es muy hostil con nosotros. Los que no son creyentes son muy hostiles con nosotros. Entonces, a pesar de la hostilidad del mundo, mantente firme en la fe en Yahshua. A pesar de la hostilidad, del maltrato que nos da el mundo, mantente firme en la fe en Yahshua. Punto siguiente, hermanos. Recuerda siempre esto, que Yahshua honra al que le honra. Eso te va a dar aliento, hermano precioso, preciosas en el eterno Yahshua Mashiach, para seguir adelante. Tú que eres líder de la escuelita o ayudas a la Salahot, que es directora de la escuelita aquí de los niños en Torah, tú que eres líder en administración, en sonido, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es importante porque nos mantenemos bien. Hace poco yo vi a un líder de aquí de la congregación llorar por el pecado de otro que fue expulsado. Y eso no crees que me alegró en cuanto a alegría vana, no.
Me alegró en el sentido, me dio gozo de que este es un buen líder, porque le dolió el pecado que cometió esta persona. Le dolió. Y a mí también, yo lloré también. Entonces, el mundo es hostil. Bueno, mantente siempre en la fe y honra. Recuerda, el Eterno honra al que le honra. Tú le honras, entonces le honras como haciendo todas las reflexiones, o sea, llevando a cabo las reflexiones anteriores, hermanos, quiere decir que le honras, aborreces el pecado, no toleras el pecado, lo afrontas, etcétera, etcétera. Ahora, la reflexión siguiente es que nunca olvides que Yahshua asegura que su palabra se cumpla. O sea, nunca lo olvides que Yahshua, asegura que su palabra se cumplirá. Su palabra se cumplirá. Las profecías de Apocalipsis se cumplirán. Por lo tanto, mira hacia adelante y no volteemos ni a diestra ni a siniestra, o sea, ni a derecha ni a izquierda, ni siquiera 1 milímetro, medio milímetro, una micra, nada. Nada. Porque la palabra del Eterno, o sea, el Eterno va a asegurar que su palabra se cumpla. Se va a cumplir. Atención. Por eso dice en Mateo 5:17, no penséis que he venido para quitar, abrogar la Torah y los profetas, sino para cumplirla. Porque Yahshua es la palabra. No es el verbo, es la palabra. Recuerden eso, hermanos preciosos. Siguiente punto. O sea, a ver, quiero detenerme un poquito en este punto anterior. No te preocupes que pase, etcétera. Tú mantente en santidad, el Eterno te va a bendecir. Ya lo ministraba yo ayer en el tema de qué sucederá en el año 2020. No te preocupes, el Eterno va a cumplir su palabra, Él la va a cumplir. Y si dice que Él honra al que le honra, Él va a honrarte. Él cumple su palabra, eso nunca falla. Miren, hermanos preciosos, eso es lo que me ha mantenido a mí en fe siempre. Yo sé que su palabra se cumple, todo. Que vendrá castigo sobre los impíos y que vendrá salvación para los que somos hacedores de la Torah. Aleluya, porque le amamos. Reflexión siguiente. ¿Qué es servir? Porque un líder sirve. Ok, el Eterno nos enseñó esto. No penséis que he venido para ser servido, sino para servir. O sea, el primer líder es Yahweh Sebaot, quien es Yahshua Mashiach. Pero ¿qué es servir? Es hacer las cosas, llevarlas a cabo, dando ejemplo. Dando ejemplo. Por eso Rav Shaul, Pablo, decía, imítenme a mí como yo imito a Yahshua. Entonces, servir es hacer las cosas. Pero ahorita voy a aclarar por qué. Porque recuerden este punto, los fariseos aconsejaban a la gente a hacer cosas que ellos mismos no hacían. Eso es servir. O sea, la palabra servir quiere decir hacer las cosas. Yo sirvo y dando ejemplo, no nada más servir. Tú como líder, como papá, tú no puedes llegar y aventarle los billetes a tu esposa para el gasto de la casa. No, eso no. No, eso es una majadería. Tú tienes que decirle, no sé cómo le digas a tu esposa de cariño, amor, aquí está para el gasto de esta semana. Porque si se sirve, pero se sirve de mala gana, entonces no se sirve. O sea, servir es hacer las cosas y dar ejemplo. Y recordemos lo que decía Yahshua siempre, hagan lo que ellos dicen que hagan, pero no imiten sus acciones. Porque los fariseos eran hipócritas como hasta la fecha. Hay mucho religioso en muchas keilot y no debe de ser eso. Una reflexión más. Que el pueblo, a ver, en el caso tuyo, si eres papá, tus hijos, tu esposa, o sea, el pueblo, en este caso la keilá local y mundial, el pueblo vea que lo que dices de la palabra de Yahweh lo llevas a la práctica en tu propia vida. Eso es el mejor ejemplo. O sea, que el pueblo vea que lo que yo digo lo cumplo en mi propia vida. Pero ahora es para ti porque tú también eres líder, amado hermano, amada hermana. Que el pueblo vea que lo que dices de la palabra de Yahshua lo lleves a la práctica en tu propia vida. O sea, que ha habido mucha gente que ha ministrado, ha dicho muchas cosas, pero no hace lo que dice. Y eso es fatal, no tiene ningún sustento, no tenía ninguna base.
Una reflexión más. Los Kedoshim, es decir, los santos, deben manifestar dominio propio y paciencia. Ahora, los líderes, si eso es en los santos, los líderes debemos demostrar o manifestar mayor dominio propio y paciencia, porque son frutos del Ruach HaKodesh. Tenemos que demostrar una mansedumbre muy grande ante la hostilidad. O sea que por eso Yahshua dice, si te golpean en una mejilla, pon la otra. Entonces, a ver, la mansedumbre tiene que estar muy arriba y tenemos que tener mucho dominio propio y mucha paciencia, porque el mundo, hermanos, es hostil. Tú que eres líder, toma esto en cuenta y vas a ver cómo te va a ir muy bien. Todos estos ejemplos son de la Biblia, no hay palabras sueltas aquí sacadas de otros libros, no. Ahora, una reflexión más para los líderes. Nuestra fe es que Yahweh es soberano por encima de cualquier otra autoridad. Él no necesita sujetarse a nadie, porque Él es el Eterno. O sea, esa es nuestra fe, que Elohim es soberano por encima de todas las cosas, de cualquier autoridad. Y cuando uno permite, o sea, uno reconoce que Yahweh es soberano, eso permite que nos mantengamos mansos y humildes de corazón, como dice Yahshua. Cuando una persona no reconoce que Yahweh es soberano, que Él manda sobre todas las cosas, sobre todas las personas, sobre todas las bestias del campo, sobre todas las galaxias, entonces la persona quiere hacer su propia Torah, su propia ley. Pero si nosotros decimos Yahweh es soberano, es porque Yahweh es soberano y entonces sabemos que Él está por arriba de cualquier otra autoridad absoluta, claro. Y entonces eso permite que nos mantengamos mansos y humildes y aceptamos su Torah sin ningún problema. Y como tú tienes ese pensamiento que eres líder, eso transmites a tus discípulos. Sean, en el caso mío, los ancianos, los líderes de ministerio, a los hermanos que están en un ministerio, etcétera. Cada quien en sus puestos. Y todos somos iguales ante el Todopoderoso. O sea, que haya autoridades, que haya delegado el Eterno, eso no tiene que servir como para aprovecharnos no. Entonces, reconozcamos que Yahweh es soberano y entonces eso permite que nos mantengamos totalmente mansos. Una reflexión más. Los líderes tenemos que ser muy cuidadosos, lo ministraba yo en el inicio de esta administración, valga la redundancia. No sea que olvidemos el precio de la salvación. Tenemos que ser muy cuidadosos todos los días, recordar el sacrificio único y perfecto de Yahshua, su muerte y su resurrección. Es decir, el ser cuidadosos evita que nos olvidemos el precio de la salvación. El precio fue altísimo, infinito. La sangre de Yahshua HaMashiach. Cuando una persona olvida el precio de la salvación, es cuando peca. Porque no tiene conciencia, no reconoce que el Todopoderoso es soberano. Una reflexión más. Una reflexión muy importante, diría yo. Todas son importantes, pero esta es todavía más importante. ¿Qué debemos de hacer los líderes ante la tentación? ¿Y qué debemos de transmitir a los discípulos cuando tengamos una tentación? Dice el Eterno que lo primero es orar. Oren para que no caigan en tentación. Ahora, ante una tentación, hermanos, líderes, seas papá, vuelvo a repetir, mamá que te quedaste sola y con tus hijitos, etc. Ante una tentación, piensa esto, que el pecado es lo que mandó a Yahshua al madero, a la cruz, al madero. Piensa que el pecado es lo que llevó a Yahshua al madero. En pocas palabras, Él pagó por nuestros pecados. Entonces, para que no caigas en tentación, piensa en eso.
en la flagelación, en la corona de espinas, en la crucifixión, porque fue cruz. Ya lo ministré, está grabado en el tema de Pesaj, amados hermanos. No es como dicen los testigos de Jehová, así. No, fue así porque los romanos, vuelvo a repetir, copiaron el castigo de los fenicios y de los cartagineses. Entonces, a ver, ante cualquier tentación, pensemos que el pecado es lo que precisamente eso mandó a Yahshua al madero. Otra reflexión más. Nunca olvides como líder, y yo lo hago, que entre los requisitos del perdón está el arrepentimiento. No puede haber perdón de parte de Todopoderoso si no hay un genuino arrepentimiento. Nunca olvides que entre los requisitos del perdón está, como número 1, el arrepentimiento. 2, confesar los pecados a Yahweh. 3, abandonar los pecados. En Proverbios 28:13 dice: el que confiesa sus pecados y se aparta, ese alcanza compasión del Todopoderoso. Entonces nunca olvides como líder que entre los requisitos del perdón está 1, el arrepentimiento. 2, confesar los pecados a Yahweh. 3, abandonar los pecados. Precisamente por eso son las fiestas. Estábamos en Egipto, que significa el mundo. Salimos, Pesaj, Hamatzot, los panes sin levadura. Dimos los primeros frutos de arrepentimiento y estamos listos para recibir el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. El Ruach HaKodesh en la fiesta de Shavuot. Pero todo el tiempo el Eterno está bautizando a las personas. Bendito es el Abacados. Pero nunca olvides eso. Nunca olvides. Porque las personas piensan que, bueno, Diosito me perdona. No, no hay Diosito. Hay el Elohim Todopoderoso. Aunque le digas con diminutivo, Él no se va a hacer más misericordioso. La gente piensa eso. Tú no, pero la gente piensa eso en las religiones tradicionales. Piensa que si les llamas con chiquito, es muy común aquí en México y en otros países decir Diosito, o sea, Dios chiquito. Piensan que lo va a hacer más misericordioso. El Eterno es varón de guerra. Y Él castiga al pecador y bendice al que es Kadosh, al que es santo. Una reflexión más. Recuerda, la santidad es vivir separado del mundo y consagrado a Yahweh. Esa es la santidad. Vivir separado totalmente del mundo y estar consagrados a Yahweh. Porque si una persona está arriba, a veces arriba, a veces abajo, así se titula un video, véanlo, los que no lo han visto, a veces arriba, a veces abajo, esa persona no sirve para ser santa. O sea, la santidad es vivir separado del mundo y consagrado al Todopoderoso. Una reflexión más. El ser piadoso es mantenerte firme en Yahshua HaMashiach ante la hostilidad. Vean cuántas veces he mencionado hostilidad. Eso es el ser piadoso. Es mantenerte firme en Yahshua HaMashiach ante la hostilidad. Y viene la mayor prueba en la gran tribulación. Cuando te digan, tú eres creyente en Yahshua HaMashiach, ¿qué vas a decir? Sí, sí, aunque te cueste la vida. Aleluya. O sea, el ser piadoso, porque muchas personas piensan que ser piadoso es estar así, estar con los ojos para arriba, y esas cosas no son reales. El ser piadoso es mantenernos firmes en Yahshua HaMashiach ante la hostilidad, ante el maltrato del mundo, de tus familiares, de tus vecinos, etcétera, etcétera, etcétera. Última reflexión y termino este primer tema. Recuerda, Yahweh honra su palabra siempre. No nada más es que se cumpla, porque se va a cumplir. Se cumple, hermanos, por eso estamos acá. Los huesos secos de Ezequiel 37, ya vivimos, aleluya. Recuerda, Yahweh honra su palabra siempre. Porque el primero que se honra es Yahweh. O sea,
Y esto no tiene nada que ver, por favor, con el ego, como algún día me hicieron un comentario. No ustedes, una persona que ni siquiera guarda Torah. Él honra su palabra y entonces, si Él dijo en su palabra que Él honra al que le honra, Él te va a honrar. No sé si me di a entender. O sea, recuerda, Yahweh honra su palabra siempre. Es una manera, hermanos, práctica de orar es utilizar algunas palabras que, bueno, somos humanos y le decimos, yo les digo, recuérdale al Eterno esto. Claro que Él lo recuerda, pero es un decir para que tú lo recuerdes. No es tanto recordarle al Eterno. Él no sufre de amnesia, tiene una memoria única. Él es el Eterno. Pero, por ejemplo, decirle, Padre amado, aquí dice en tu palabra esto. O sea, que si yo me guardo en santidad, porque te amo sobre todas las cosas, tú me bendices. Y así te tomas de las promesas, pero también de los compromisos del Eterno. Porque la gente quiere las bendiciones, pero no quiere las condiciones. Y lo que ministraba yo ayer, el compromiso, o sea, comprometerse con el Eterno, así como te comprometiste para casarte, o sea, para tu boda. Entonces, Él honra siempre su palabra. Y ¿sabes? A Yahweh le gusta que se le recuerde, no porque tenga falta de memoria, no. Le gusta oírlo, le gusta oírlo. Quiere oír de nosotros, Padre amado Yahweh, Abba, aquí dice esto en tu Biblia. Y yo todavía no lo he vivido. ¿Lo voy a vivir? Vas a ver cómo en 2 días o menos ya tienes la respuesta. Aleluya. Ahora, hasta aquí acabo. Bueno, va a ser una serie de varios temas sobre reflexiones. Van a ver que nos vamos a meter más de lleno en la bendita palabra del Eterno. Pero este tema fue directamente para líderes. Te va a servir para ti, Roe, ancianos, líderes de ministerios, papás, mamás, etcétera, 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 etcétera. Tomen en cuenta esto y van a ver cómo les va a ir bien en la vida. Que el Eterno les bendiga y les guarde. Shalom Obraja.